Quedó pendiente la lectura del archivo, ahorita que se empiece a ver. Acuérdense que estamos grabando un archivo de texto, entonces, bueno, ya se empieza a ver, sí. Repasamos muy rápido lo de grabar. Aquí está el guardar. Lo voy a repasar muy rápido. Verificamos si el usuario realmente quiso guardar. Tuvo que haberle dado a aceptar, ¿verdad? Buenos días. Buenos días, buenas noches, pásenle. Pásenle. Luego, necesitamos dos clases para grabar la clase de FileWriter. Ahí le pasamos el nombre del archivo. A ver, jóvenes, nada más llegan platicando todavía. Luego, el objeto JFileChooser es el que nos ayudó a explorar, abrió la ventana de exploración y guarda la información que el usuario haya seleccionado en un atributo que quién sabe cómo se llame, pero lo accedemos a través del método getSelectedFile. Bien, como es un archivo de texto, debemos recordar que todo lo que se graba son cadenas, entonces no tiene caso como que a la hora de grabar tratar de hacer conversiones a cadena porque el println ya lo va a hacer. El método println del objeto PW es igual que el system out. Todo lo que llega ahí lo convierte a cadena para darle salida y en este caso para grabarlo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Voy a tratar de, bueno, ahorita que ya lo codifiquemos. Tenemos por aquí, no, ese es el binario, ese todavía no lo vemos. Entonces, lo vamos aquí, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las clases que vamos a utilizar? Pues la de lectura, la clase FileReader y BufferReader. Y va a ser lo mismo, nada más que ahora el método que vamos a usar del JFileChooser va a ser el que abre, el diálogo que abre. Bueno, vamos a empezar a codificar eso. Abrir. Aquí vamos a preguntar si del jFileChooser.show ahora es el open, porque vamos, aunque es muy parecida la lógica, sí cambia un poco, porque el open, ¿qué se debe asegurar? De que el archivo exista. En el grabar, el archivo puede no existir y se crea y es un archivo nuevo, pero a la hora de abrir el archivo tiene que existir. Entonces, de eso se va a asegurar el show open dialog. Si lo detectó el archivo, si lo ubicó y le va a dar a aceptar, es que sí lo quiere abrir. Entonces, aquí preguntamos si es diferente de 0. ¿Así? Entonces que se regrese. Si es diferente de 0, quiere decir que no lo va a abrir. Por alguna razón canceló. Bien, ahora vamos me va a ir pidiendo lo mismo cuando creamos objetos de las clases de flujos. Ya ven que me pide un try catch, eso me va a ir diciendo lo mismo. Entonces ahora vamos a crear un archivo o un objeto de la clase FileReader. Sería FileReader fr es igual a new FileReader y entre paréntesis le ponemos el nombre del archivo, pero a través ahora de el JFileChooser, que es el que trae esa información, y su método getSelectedFile. Me va a pedir dos cosas, que agreguemos la librería y que agreguemos el try catch. Ayer preguntaban que cuál es la diferencia entre el primero y el segundo. Yo, sin querer, apliqué el segundo y quise haber aplicado el primero. Si hay una cierta diferencia, ahorita la vamos a ver. Bueno, aquí ya puso el try catch. Vamos ahora a crear el siguiente objeto, que sería el BufferReader. El BufferReader lo vamos a crear con el objeto que creamos con el FileReader. Entonces sería BufferReader BR o una referencia adecuada es igual a new BufferReader y le vamos a pasar a su constructor el objeto fr. Me va a pedir agregar la librería. Y bueno, estos, para que no se me olvide, de una vez los voy a cerrar.
De una vez lo voy a cerrar. Sería, en el inter es donde vamos a leer, ¿verdad? Sería br.close y fr.close. Vean cómo este close del file reader me pide que agreguemos una cláusula. Va a agregar un catch, un try puede tener varios catch. Cada catch representa una posible excepción que puede atrapar. Entonces le vamos a poner aquí, agregue la cláusula catch. Ya la agrego. Ya la agregó acá. Bueno, aquí vamos a hacer exactamente lo contrario del grabar. Ahora vamos a leer. Pero para leer debemos recordar cómo grabamos. Voy a recuperar el archivo. A ver, creo que fue este lista 1A, que fue el que grabamos ayer. Y bueno, lo voy a poner por aquí a la mano. Esto para confirmar cómo es que grabamos la información. Aquí lo podemos ver en el código, obviamente. En el código dice que lo primero que grabamos fue el número de empleados, que es un entero. Todo lo que está en el archivo es cadena, por eso lo pudimos abrir sin problemas con el bloc de notas. Pero ahora a la hora de leer, sí tenemos que tomar la información e integrarla a la aplicación con el tipo de dato correcto, ¿verdad? Entonces, este 16 que se ve aquí representa el número de elementos que tiene, o el número de empleados que hay abajo. Cada empleado ocupa 5 renglones porque tiene 5 datos. Bueno, entonces vamos a leer un entero, que sería la n. ¿Cómo se lee? Aquí tenemos los métodos de lectura, los tenemos por aquí, es el read y el readline. Si grabamos con println, leemos con readline. Entonces aquí sería BR, que es el buffer reader, readline. Pero obviamente que eso no va a ser compatible porque el readline lee una cadena. Aunque sea un número, lo que lee el 16 lo lee como una cadena. Entonces nosotros lo tenemos que convertir a un entero. Aquí es donde aplicaríamos integer.parseInt. Así, ¿verdad? Y ya con esto, nosotros podemos indicar cuántos renglones debe tener el JTable. Eso lo podemos hacer a través del spinner. Ya ven que el spinner cada vez que cambia, modifica los renglones del JTable, están ahí asociados. Entonces, si nosotros le decimos al spinner que le ponga los renglones que dice n, automáticamente se va a reflejar en el JTable. Entonces le diríamos jspin empleados punto set value. Ahora queremos poner un valor, la n. Y ya, con eso no solo se pone el valor en el spinner, sino que el spinner activa su método, más bien su evento, activa su evento y en el evento toma el número y se lo pone a los renglones del JTable. Eso lo tenemos desde acá, ¿verdad? Cada vez que cambia el spinner, el valor, por aquí debe estar, cada vez que cambia viene y ejecuta este evento. Y el evento toma lo que está en el spinner y se lo pone al JTable a través del modelo, porque directamente no lo accede el método setRowCount. Y ahora lo que sigue es, ya que pusimos el número de renglones en el JTable, ahora viene la lectura. Vamos a hacer un ciclo, un for de renglones. Vamos a recorrer los n renglones que vienen marcados ahí. Entonces se supone que el JTable en este momento ya tiene esos renglones porque se los pusimos a través del spinner. Entonces sería R menor, puede ser R menor que N o R menor que JTable empleados punto get row count, luego R más. Y aquí es en donde vamos a leer un dato, 5 datos por cada renglón del JTable, porque cada renglón representa un empleado. ¿Qué es lo primero que lee? Una cadena. Este está bien, lo va a leer como cadena y lo va a tratar como cadena. Entonces diríamos JTable empleados punto set value. Vamos a poner un valor leído del archivo.
renglón R, columna 0, porque en la columna 0 va el nombre del empleado. Y lo que vamos a poner como valor es lo que leamos, br.readline. Recordemos que, ¿sí? Recordemos que el set value del JTable recibe cualquier tipo de dato. Ahorita nosotros le estamos pasando una cadena. Bueno, este es el nombre, ¿verdad? Y luego, ¿qué sigue? Vamos a averiguar qué sigue. Ah, bueno, pues aquí se ve el sueldo. ¿El sueldo de qué tipo es? Es doble, ¿verdad? Entonces vamos a decirle JTable empleados punto set value en el renglón R columna 1, pero lo que leamos br.readline, si lo dejamos así no va a marcar error, pero sí nos puede acarrear algún problema. ¿Por qué? Se supone que en la columna 1 debe ir el sueldo del empleado, ¿no? Pero nosotros lo estamos leyendo como una cadena y el tratamiento que le da la aplicación a ese dato no es como una cadena, es como un doble. Entonces lo leemos como cadena, pero lo vamos a poner como doble. El JTable no me ofrece no me da ningún error porque el JTable recibe un object y como object es la clase madre de todas las clases, recibe cualquier tipo de dato. Pero el problema lo voy a tener al calcular. Bueno, entonces aquí lo vamos a convertir a doble. Este sería el sueldo, ¿verdad? Sueldo diario. Y como es un doble, pues lo vamos a convertir a doble. Vamos a decir, doble punto parse doble y le vamos a pasar lo que leímos porque es una cadena. ¿Así? El set value no protesta, recibe cadenas, dobles. El que va a protestar es el botón calcular cuando quiera tomar esa como un doble, lo va a tener el JTable como una cadena, si no hacemos la conversión. ¿Qué sigue? Vamos a ver aquí en el diseño. Sigue, los días trabajados son enteros, ¿no? A ver si recordamos, eso lo podemos checar en la clase empleado. Los días trabajados son enteros, son los únicos enteros, los demás son dobles, ¿sí? Bueno, entonces vamos a considerar eso. Vamos a decirle, pues es casi una copia, ¿no? Cada vez que le damos readline, bueno, lo voy a copiar así. Cada vez que le damos readline, pues avanza, el archivo avanza, lo lee y avanza. Lo que es, bueno, lo voy a ampliar un poquito. Esto va a ser, ¿qué? Días trabajados, ¿no? Es el único entero, ¿no? Días trabajados. Bueno, entonces va a ser en la columna 2, 3 y 4. Y como es entero, pues vamos a ponerlo como un entero. Integer, parse int, de lo que lea. O sea, lo que lea es lo que vamos a pasarle como parámetro a los parse. Y bueno, eso ya está. No le vamos a indicar un letrero que diga que ya leyó porque se supone que la mejor prueba de que leyó es que vea los datos ahí, ¿no? En el JTable. A ver, vamos a probarlo así. Sería archivo, abrir. Y luego ya, yo lo tengo ubicado en el escritorio, yo ahí lo puse. Y se llama lista. Lista es Es el que tengo aquí a la vista en el editor. A ver si le open. ¿Sí? Y ahí están ya los datos. Son los mismos datos del archivo, ¿verdad? Y luego, si le mostramos así el usuario, va a decir, se va a asustar el usuario. ¿Por qué? Ya se perdió la mitad de la información. Porque no está viendo, o sea, el usuario guardó una nómina calculada, ¿no? Entonces, espera a ver que leerlo, pues también esté calculado. Entonces, por más que le digamos, pues es que nada más vuelve a calcular y ya, pero va a decir, no, o sea, no va a tener confianza de que esto se
se grabó correctamente. Entonces, yo decía ayer, ¿qué es lo que no vamos a grabar? Lo que se puede calcular. Y entonces, lo que vamos a hacer es internamente mandar llamar el cálculo a través del botón calcular, ¿no? Entonces, lo único que vamos a hacer es esto. ¿Cómo se llama el botón? JBoot calcular. ¿Sí? Así se llama. Punto. Hay un método que es como si el usuario le hubiera dado clic ahí en la interfaz. Entonces ya con esto lo va a leer y luego va a calcular. A ver, vamos a checar. Abrir. Me ubico en el escritorio y luego ya veo. Ya me pasé. Lista es ¿sí? Ahí está. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda si eran sueldo neto 116? Pues no nos acordamos, ¿verdad? Pero seguramente el usuario sí lo va a tener por ahí. ¿Sí queda? Sí. Ah, no, este no es sueldo diario, ¿verdad? Este es horas extras. No actualicé los comentarios. Y este viene siendo ¿qué? Porcentaje de impuesto, ¿no? Y ya lo demás no se grabó, nada más se... Aquí el problema sería que hubiera un cambio en el cálculo, ¿verdad? Y dijera, no, es que cuando se grabó el proceso de cálculo era uno y cuando se leyó era otro. Pero ahí sí ya tiene que ver con las versiones de las aplicaciones. No es un cambio. No, no lo checamos aquí. Doble y doble. Aunque es que a lo mejor a la hora que generamos los datos aleatorios se ven enteros, pero realmente el dato es doble. Mire. Yo de aquí lo tomé de la... hay una relación muy estrecha entre los atributos de la clase y los datos que se graban. De hecho, hay tablas, ya cuando se vean bases de datos, que se hace un mapeo de los atributos de la tabla contra los atributos de los objetos, porque son muy, digamos que en el análisis casi es lo mismo. Bien, ya está. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es, voy a hacer una modificación, que dicen, ¿para qué le cambias si ya funciona? No, vamos a hacer una modificación aquí en el grabar y en el leer. Miren, ¿qué sucedería? A ver, vamos a tratar de entender cómo en el grabar primero, aquí. ¿Qué sucedería si en el inter de grabar hay una excepción? Lanza una excepción. El hecho de que no saldría este mensaje. Acuérdense, una excepción, lo habíamos visto por ahí en algunos dos ejercicios anteriores. Si ocurre una excepción, o sea, un error, entonces el código que está abajo de esa excepción ya no se ejecuta. Por lo tanto, ¿qué pasaría si en el inter de que estamos grabando hay una excepción pero que no tiene que ver con el archivo? O sea, el archivo no tiene nada que ver, fue una excepción porque se dividió entre cero o por alguna se recorrió mal un arreglo y me pasé de los límites de los índices. Entonces, hay ocasiones en que puede haber errores que no tienen nada que ver con el archivo, que el archivo está bien, pero si no se trata adecuadamente, ese error daña el archivo, que es lo que nos puede pasar aquí. O sea, si nosotros aquí prácticamente estamos abriendo el archivo y luego lo estamos cerrando acá, dijimos que puede haber problemas si no lo cerramos y por eso nos aseguramos. Y hasta por eso el mensajito les dije, sería un error muy grande poner este mensaje antes de cerrar los archivos,
porque ahí se puede quedar, el usuario no le da enter y el archivo nunca se cerró. Bueno, entonces, si hay un error que no tiene que ver con el archivo y se lanza una excepción, así como lo tenemos, no, no se van a cerrar los archivos. Entonces, un error que no tiene que ver con el archivo puede dañar el archivo, porque no se cerró. Entonces, por eso el bloque try se le puede agregar otro bloque que se llama finally, que es el que apareció ayer. Que dije, no, este todavía no lo vemos. Bueno, el bloque finally, fíjense, el bloque catch, ¿cuándo se ejecuta? Cuando se lanza la excepción, porque ocurrió un error, se creó un objeto de excepción, se lanzó y se atrapa aquí con el catch. Entonces, cuando ocurre una excepción, se va a ejecutar en el catch. Pero ¿qué sucede como en el caso del archivo o cualquier recurso? Puede ser cualquier recurso, no solo los archivos. ¿Qué sucede? Que debemos asegurarnos que el archivo se grabe, se cierre, aunque haya habido un error, pero que no tiene que ver con el archivo. Y para eso existe el bloque finally. Entonces, aquí vamos a poner nosotros un bloque que se llama finally. ¿Sí? Este bloque se ejecuta, ocurra o no una excepción. Así, ocurra o no, se va a ejecutar eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando se lanza una excepción? Cuando el bloque try se le agrega el bloque finally y ocurre una excepción, antes de irse al bloque catch, va y ejecuta lo del bloque finally. Y luego ya sigue con el proceso. Entonces, aquí es donde se aprovecha para cerrar los recursos que pueda haber en ese bloque para que no se dañen si no tiene nada que ver con el recurso. A lo mejor es un error del archivo. Bueno, pues ese ya sí es atribuible al archivo, que se dañó, que no se pudo abrir, que me bloquearon el disco duro donde grabo o se llenó el disco. Cree uno que no ocurre, pero sí ocurre que se llena el disco, ¿eh? Bueno, entonces, aquí, ok, entonces el bloque finally se va a ejecutar, ocurra o no la excepción. Si no ocurre ninguna excepción, viene, termina el bloque y viene y ejecuta el final. Si ocurre una excepción, antes de lanzarla y que se vaya al bloque catch, viene y ejecuta lo del bloque finally. Y ahí es donde podemos aprovechar para cerrar los archivos. Entonces, estos dos archivos, en lugar de cerrarlos ahí, los voy a quitar de aquí y los voy a poner en el bloque final para que lo cierre ahí. ¿Sí? ¿Y qué dice ahora? Tenemos un pequeño problema, ¿no? ¿Qué dice ahora? Que no conoce la referencia PW. Cuando dice cannot find symbol, quiere decir que esa referencia no la conoce. ¿Y por qué no la conoce? Acuérdense de una característica. ¿Por qué? Está fuera de las llaves. O sea, el FW y PW se crearon en un bloque diferente a donde quiero cerrarlos. O sea, aquí aplica lo de Java de siempre, que todas las variables, referencias que nosotros creamos en un bloque, solo se pueden usar en ese bloque. Entonces aquí sí tenemos un problema porque el try se creó o se agregó por efecto de haber creado esto, ¿no? Y luego este bloque try, aquí termina, este FW y este PW no los puedo usar afuera ni en el catch ni en el final, porque no los conoce. ¿Cómo lo hicimos para que conociera, por ejemplo, el JFile Chooser en todos los eventos? Lo pusimos arriba. O sea, bueno, ahí nos fuimos al extremo porque queremos que, pero aquí como algo similar, es la misma idea, vamos a usarla pero con los flujos, con los archivos. O sea, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a tomar acá, voy a crear las referencias en este punto, va a estar en este bloque y todo lo que esté dentro de ese bloque lo va a poder usar. Y el bloque finally y el bloque catch y el bloque try están dentro del evento. Así es que aquí vamos a decirle
file writer fw, pero aquí no vamos a crear nada. Aquí va a ser nulo. Porque si lo creamos aquí, pues va a ser lo mismo. Y también el print writer, también aquí es nulo. Y acá pues me marca error porque dice, no puedes tener dos referencias que se llamen igual en el mismo bloque. Bueno, entonces, aquí le quitamos esto. Le quitamos esto. En pocas palabras, la referencia las creamos afuera del bloque try catch finally y el objeto lo instanciamos, lo creamos dentro del bloque try. Aquí ya me sigue marcando error, pero ya no es el mismo. Ya no dice que no encuentra el símbolo. Dice, ¿qué tal? Fíjense, hasta dónde va el compilador. Dice, tú me estás diciendo que FW es nulo. ¿Y qué tal si en este try no puede crear el objeto? Va a seguir siendo nulo. ¿Y cómo voy a cerrar algo que es nulo? Entonces aquí lo que vamos a hacer es preguntar, o sea, vas a cerrar solamente que no sea nulo. Y PW es diferente de nulo, entonces ciérralo. Luego acá, si FW, porque es probable que sea nulo. ¿Qué tal es que no pudo crearlo? Se queda nulo. Así. Y todavía me marca ahí un mensaje. ¿Qué dice aquí el close? Que agregue un try catch. A ver, estaba así. Y acá voy a tomar la primera, que agregue un try catch. Entonces, ¿para qué se hizo todo este rollo? Pues me pueden decir, es que así ya estaba bien, ¿para qué le metemos más cosas? Bueno, esto se hizo para proteger al archivo. Por si ocurre un error que no tiene nada que ver con el archivo, nos aseguramos de que se cierre el archivo y luego ya averiguamos qué pasa con el error. Es que ustedes no se imaginan, a lo mejor sí, ¿verdad? No se imaginan los problemas cuando se dañan los archivos. Queda todo, ¿cómo dice? Corrupto, desconfigurado. O sea, se meten muchos, entonces por eso tratamos de que no se corrompan, de que no se dañen los archivos. Ok, bueno, esta misma idea la voy a reflejar en dónde. En abrir también, es la misma idea. Entonces, bueno, ya como tenemos los antecedentes, le vamos a poner aquí file reader fr igual a nulo y buffer reader br también igual a nulo. Y entonces aquí en el try catch le vamos a quitar son las clases, ¿verdad? Esto es para que el fr sea el mismo que está acá arriba y el br también, ¿sí? Y luego acá vamos a agregarle el bloque finally. El bloque finally, ahí es donde vamos a cerrar los archivos. Para eso lo agregamos. Normalmente el bloque finally se utiliza para liberar recursos que no tengan nada que ver con la excepción que se haya causado. Aquí me está marcando aquí me conviene un block porque me marcan los dos. A los dos hay que ponerle un try catch. Entonces creo que aquí me conviene con el block. ¿Así? Para que si lo hago con el statement, pues nada más lo va a hacer para uno y luego lo tengo que hacer para el otro. Statement es como una instrucción nada más. Y block, pues es un bloque, ¿verdad? Ah, ¿qué me falta aquí? If, ¿verdad? If br diferente de nulo, entonces que lo cierre y acá también. ¿Así? Debe seguir trabajando igual. Realmente no le cambiamos nada a la lógica, sigue lo mismo. Nada más estamos tratando de proteger el archivo en caso de que la excepción no tenga que ver con el archivo, que no se dañe.
Muy bien. Pues le damos otra probadita, no vaya a ser, ¿verdad? Vamos a grabar otro archivo y sirve de que revisamos si... A ver, voy a poner aquí unos 10 elementos. Voy a calcular. 71,501 es el sueldo neto. A ver si nos acordamos. Entonces, lo voy a guardar. Lo voy a poner en la misma, en un escritorio. Se va a llamar lista 2A, bueno, no me acuerdo, .txt, para que no sea el mismo del otro, ¿sí? Lista 2A. Archivo guardado, vamos a darle nuevo para que borre todo. Y luego vamos a abrirlo. Ahí conservó el nombre y la ubicación, ¿eh? Porque estamos en la misma sesión. Entonces le des abrir. Y ahí está. ¿Sí? ¿Por qué les dije ayer que era muy importante que no se los olvidara poner la opción nuevo? Porque si yo quiero grabar y luego quiero abrir en la misma sesión y a lo mejor hice otra prueba, pues no se van a empalmar, pero no voy a poderlo grabar en la misma sesión. Voy a tener que salirme y luego volver a ejecutar. Y eso no me gusta. Mande. A ver, el código del nuevo. A ver, ahí va el código del nuevo. ¿Dónde quedó? Acá está. ¿Va? Ahí está. Nada más pusimos el spinner con 0 y... ¿Ya quedó? Muy bien, porque vamos ahora... miren, voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar, o más bien voy a crear un proyecto. Voy a crear un proyecto que se va a llamar muy parecido a ese, pero va a cambiar un poquito el nombre. Se va a llamar PB 2023 05 25 aplicación nómina. Es un proyecto nuevo. Perdón, es PA, ¿verdad? Tienes razón, gracias. PA, nómina, archivo binario. Ahí está. Como va a ser prácticamente lo mismo que el otro, pero no quiero revolverlos en el mismo proyecto, entonces voy a copiar. Digo, si ustedes quieren abrir nada más otro frame acá, pues, pero yo entonces voy a copiar del anterior, pues la clase empleado, el frame nómina y nombres. Lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Pegar con refactor, se van a llamar igual. Nada más copié todo. Voy a revisar si ejecuta el frame. No ejecuta el frame. Bueno, entonces, antes de empezar a modificar, voy a hacer dos cosas. Le voy a poner como principal el frame y le voy a poner un letrero al frame que diga que es del archivo binario, para que no quede. ¿Qué tal si estamos ejecutando el archivo anterior o el proyecto anterior? Entonces me voy a ir al frame. No, primero voy a poner como principal el frame. Bien, ahí está el frame. Y voy a poner en el frame, aquí ahí donde cabe, un letrero que diga label, aquí, va a decir archivo binario. Nada más para asegurarnos de que estamos ejecutando le voy a poner pues un color ahí, un font más grande, no sé, a lo mejor un 24 y un
foreground. Esta es la paleta que debe aparecer en el proyecto cuando escojan color. En negritas. Ahí está, archivo binario. Para que no haya duda que estamos ejecutando ese. Para el usuario, pues no va a hacer ninguna diferencia, simplemente va a decir abrir archivo, guardar archivo, pero ahora lo vamos a guardar en binario, no en texto. Así es que para eso voy a tomar aquí otro archivo, que también ahí les voy a compartir. Archivos binarios, ¿verdad? Bueno, voy a tratar de resumir lo que dice ahí. Cuando grabamos a un archivo de texto, toda la información son cadenas de caracteres. Cuando guardamos a un archivo binario, la información se guarda como una secuencia de bits de la forma en que se interpreta ese tipo de dato en el lenguaje. O sea, un entero se guarda como un entero, un doble como un doble. Y aquí tenemos un ejemplo que quisiéramos guardar los datos de una persona. Su nombre sería una cadena. El archivo binario solo permite grabar datos primitivos y cadenas. Ya sabemos que las cadenas no son primitivas, pero ahí andan en todos lados, ¿no? Entonces, el archivo binario solo me permite grabar datos primitivos y cadenas. Este es un tipo entero que ocupa 4 bytes. Luego, tenemos un char que ocupa 2 bytes. Cada carácter ocupa 2 bytes en Java. Y tenemos un doble que ocupa 8 bytes. Entonces, si grabamos los datos de otra persona, podríamos verlos así. Podemos imaginarnos como una tira de datos, porque no lo vamos a poder ver en un editor, como el archivo de texto, pues lo vemos en el bloc de notas, ¿verdad? El contenido. Entonces, aquí debemos ser muy precisos de que va primero una cadena y luego un entero, un carácter, un doble, y luego con otra persona sería otra cadena, otro entero, un char, un doble. Si hay 3 personas por grabar en el archivo, entonces tal vez ya me convenga poner un entero que diga cuántas personas están grabadas ahí. Esta es una forma de grabar, ¿verdad? Dijimos que hay N formas, cada quien se le puede ocurrir una. Esta yo la utilicé mucho cuando desarrollé aplicaciones. La forma de en un archivo de binario, perdón, nosotros usábamos archivos de texto, poníamos siempre el primer registro, la primera línea, era el número de registros que íbamos a guardar. Entonces aquí dice que son 3 personas y aquí están los datos de 3 personas. Bien, ¿qué debemos considerar? Primero, pues que la extensión no es genérica como el archivo de texto. ¿Qué extensión tiene? .txt, ¿no? La de texto. Ya si es una aplicación en particular, un PCInt, le pone extensión .psc. Bueno, en archivos binarios no hay una extensión así genérica como txt, sino es cada aplicación le pone el nombre, la extensión que quiere. Y ya nada más le avisa al operativo cómo la identifique. Esos son los archivos, las clases que vamos a usar para los archivos binarios. Es la misma idea de los archivos de texto. Para grabar, tenemos una clase a la que le vamos a pasar el nombre y ubicación del archivo. Y luego, el objeto creado con file input, file output stream, lo vamos a usar para crear un objeto de data output stream. Pero, como se va a grabar cada tipo de dato de manera diferente, entonces cada tipo de dato tiene su propio método para grabar. Si quiero grabar un entero, write int. Un float, write doble, un float. Y así. ¿Qué voy a usar para grabar una cadena? ¿Cuál creen que sea? El UFT, porque los demás pues, son los tipos primitivos, ¿no? Write UFT. Para grabar una cadena, vamos a usar el método write UTF. Y para leer, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a utilizar otras 2 clases. Vean cómo para grabar las 2 dicen output, porque son salidas. Grabar es salida. Y la otra, ¿qué es? Input, ¿verdad? Aquí también, aquí le vamos a pasar el nombre y ubicación del archivo. Con este objeto vamos a crear este otro y sobre el segundo objeto vamos a aplicar los métodos de lectura. ¿Sí? Bueno, entonces les decía que estos 2 diagramas pues casi hay que aprendérselos de memoria para el examen.
Les voy a poner el documento, de todos modos les voy a poner el documento. A ver, entonces, pues aquí muy rápido, vamos a empezar, aunque sea. Voy a poner por ahí así. ¿Es lo mismo? ¿Es la misma idea? Sí, es la misma lógica. ¿Qué es lo que cambia? Los métodos, las clases y los métodos, ¿verdad? Bueno, entonces voy a ir aquí, todo es igual, menos guardar y abrir, ¿verdad? Vamos a empezar por guardar. ¿Guardar? Por guardar, sí. Esto de guardar, esto es lo mismo, aquí no cambia absolutamente nada, no tiene que ver nada con el tipo de archivo. ¿Y aquí qué vamos a poner? En lugar de file writer. File output stream. File output stream. Y obviamente la referencia pues va a ser file output stream. Y luego aquí vamos a agregar la referencia en la clase data output stream. Y sería data output stream. ¿Qué me va a pedir? Que agregue la librería. Que agregue la librería. De una vez voy a cerrarlos. Acá está. El FOSS y el DOS. ¿Dónde estamos cerrando los archivos? En el bloque finally. Entonces aquí le pongo al revés de como los abrí, DOS y FOSS. Aquí sería, si DOS, entonces 2, ¿verdad? Si FOSS, así. ¿Pero qué creen? Acá me va a pedir otro try catch. ¿Qué dice? Si le digo el bloque, a ver si lo mete en el otro, ¿no? No, pues no lo metió, pero bueno. No, sí los metió, ¿verdad? A ver. Me pide bloque le voy a poner, es que como ya tiene, el segundo ya lo tiene, luego el bloque otra vez lo puso en los dos. Le voy a poner estatuto aquí, así. Ya está. Pero obviamente lo bueno es a la hora de grabar, ¿verdad? A ver, ¿cómo vamos a grabar el número de empleados? ¿Con qué método? A ver, ahí está. ¿Sí se aprecia? Con write in, ¿verdad? O sea, ya no vamos a poner, bueno, aparte aquí, pues hay que darle el FOSS, aquí, file output stream, hay que actualizar esto. Y acá también, ¿verdad? Bueno, aquí es de minúscula, así. Y aquí sería el 2 data. Vean cómo, bueno, no sé qué métodos usen para aprenderse de memoria las cosas, pero aquí está claro que la primera clase siempre se refiere al archivo y la segunda clase se refiere a los datos. Por eso aquí es file y aquí es data. Entonces aquí sería post, ¿verdad? Así. Y aquí el número de empleados vamos a grabarlo en dos. DOS es Data Output Stream, ahí es donde vamos a grabar. Y nada más grabamos con el write in. Write in. Ya, me pide qué vas a grabar. Pues el número de empleados. Así, ¿verdad? El 2 write in. Vamos a grabar el número de empleados. Y acá, para grabar cada uno de los datos, pues tiene que ser, ahora sí, el tipo de dato. ¿Por qué aquí lo hicimos con un ciclo? Porque como todo se iba a grabar como cadena, no importaba si fuera entero o doble, a final de cuentas se iba a grabar como cadena, pues con un ciclo pudimos recorrer todo, pero ahora no se va a poder así. Porque cada columna es de tipo diferente. Entonces vamos a hacer esto. Ese segundo ciclo no me va a servir. Este segundo ciclo no. El primero, ahora me va a servir para grabar cada uno de los datos del empleado. ¿Qué es lo primero? La columna 0. ¿Qué viene siendo?
el nombre. Entonces, en el 2 vamos a grabar con el write ¿qué? Write UTF, que es este que está aquí, ¿verdad? Ahí me pide un string. Y vamos a grabar del JTable empleados punto get value, lo que está en el renglón R, columna 0. Así, ¿verdad? Pero me pide una cadena y tiene que ser una cadena. Entonces, ¿qué hago? Puede ser un caso. Bueno, aquí no aplicaré un cast. Luego, ¿qué sigue? El sueldo diario. ¿Sueldo diario qué tipo de dato es? Doble. Right, doble, ¿verdad? Doble, y aquí le tengo que pasar un doble. Entonces sería JTable empleados punto get value. Ahora es la columna 1, pero le tengo que pasar un doble, entonces hay que convertir esto a doble. Parse doble lo voy a de get, pero ¿qué necesita? Hay que convertirlo a cadena, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo es traernos, vendría siendo el sueldo diario. Esto viene siendo, ¿qué? El nombre del empleado. Nos estamos trayendo de la columna 1 el valor que está ahí, pero me lo regresa como object. Lo convierto a cadena para que lo acepte parse doble, que me lo convierta a doble, y así es como lo estamos grabando. Lo estamos grabando como un doble. Y es bien importante el orden en que estamos grabando, porque así lo vamos a tener que leer. Entonces aquí voy a copiar otros 3, pero el segundo es el entero, ¿no? Entonces aquí sería integer, parse in. Sí, en el tercer. Y acá pues cambian las columnas, ¿no? Es la columna 2, la 3 y la 4. Y aquí es el sueldo diario. No, son los días trabajados. Los días trabajados. Y luego aquí es ¿qué? Horas extras. Y acá es porcentaje de impuesto. Ahora tuvimos que grabar cada uno por separado porque son tipos de datos diferentes. Tal vez si todos fueran de tipo doble, pues con un ciclo podríamos haberlo hecho. Bueno, ahorita nada más, por último lo voy a probar, pues ya no vamos a poder verificar la lectura, pues eso será hasta mañana, ¿no? Entonces, le decimos aquí. Le voy a decir, no sé, unos 15 empleados aleatorios, calcular, y voy a guardar en el escritorio para que no se me pierda. Le voy a poner lista a.bin. Voy a usar esta extensión para distinguirlo del. Ahora, le puedo poner .txt y el bloc de notas lo va a tratar de abrir, pero quién sabe que se vea. .bin, ahí está, ¿sí? Bueno, por lo menos no lanzo excepción. Eso es buena señal, no es garantía, pero es buena señal. Ya está, el archivo ese ya está aquí. Viene siendo vean cómo lo puso como. Si yo lo intento abrir como bloc de notas, ¿qué se va a ver? Eso es lo que se ve, ¿no? Y esta es la información. O sea, sí se ve así medio. Pues no es legible, ¿no? Bueno, ya mañana lo leemos. Eso. Hoy subo la asignación.